Cultura de Iglesia, segundo trimestre 2024. El propósito de la cultura. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Qué contento me siento. Hay muchos que no he tenido el placer de saludarles como habitualmente lo hacemos. Tal vez el día de hoy cuando llegamos estábamos un poquito pensativos. Hemos tenido una carrera acelerada en las últimas semanas. Yo quiero ver qué departamento de nuestras vidas ha sido el que no se ha visto afectado por la carrera política de mi amado Víctor Jiménez. Es inevitable. Y eso y otras asignaciones que de manera privada hemos estado desempeñando nos tienen a 200 kilómetros por hora. Pero ese es el traje de Batman. Los que estuvieron en la última enseñanza y los que han estado de cerca saben a lo que me refiero. Como dice Osvaldo, el que entendió, entendió. Pero hoy está Bruce Wayne delante de ustedes. Vamos a prestar atención a la asignación que en Cristo hemos recibido. Me gustaría que usted vaya conmigo al libro de Juan, su capítulo 15. Vamos a contemplar unos versos. Vamos a ver cómo podemos comunicar esto que siento que me tiene un poquito acelerado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque tu Espíritu, el cual nos habita, toma de lo tuyo y lo hace saber, Dios. Sabemos que hemos recibido tu Espíritu no para entretenernos, no para masajear nuestras emociones, no para hacer falsas expectativas o generarlas en nosotros, sino que ha sido dado a nosotros para que sepamos todas las cosas que en Él hemos recibido. Pido de que las palabras nos sean dadas, que tanto los receptores como yo como un emisor podamos ser instruidos por tu palabra de gracia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Juan capítulo 15, versículo 1. Leemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen lo echarán en el fuego y arden. Amén. Hemos estado trabajando esta temática de lo que es la cultura de iglesia, y yo creo que sin temor a equivocarme, es un gran reto, es el ser expuestos a la palabra de gracia. Muchas veces nosotros hemos recibido cosas del Señor que por la ignorancia que gobierna nuestras vidas, no hemos echado mano de lo que por derecho legítimo nos corresponde. Y parece tonto esto, pero el hecho de que nosotros ignoremos el poder de la fuerza de gravedad no quiere decir que la fuerza de gravedad no será una realidad que aplastará a todo el que violente la operatividad de esta ley. Usted no puede levantarse un domingo cualquiera por la mañana
y decidir que va a saltar de un cuarto piso pensando en que la ley de la gravedad para usted no existe, porque esto es una ley que verticalmente Dios estableció. Ahora, el entendimiento de lo que verticalmente se estableció nos permitirá colonizar los sistemas de este mundo. Juan 1:12 dice que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les fue concedido un alto privilegio. Privilegio que tal vez hoy, en pleno siglo XXI, no tiene el mismo auge ni el mismo nivel de potencia que tenía en el siglo I. Y de hecho, que creo que no por capacidades intelectuales, ustedes que me escuchan y yo que estoy hablando, podremos entender la magnitud de lo que esto implica, sino que esto es una labor del Espíritu en nuestro espíritu, corriendo los velos que muchas veces no nos permiten vernos en la posición en la que Dios nos ha ubicado. Y si se nos alumbra, y en la medida en la que esto vaya sucediendo, nosotros podremos ser cada vez más efectivos en la labor de ser sal y luz de esta tierra. Porque el estar en ignorancia nos ha llevado a no ser ni sal y luz de nuestras casas. Mucho menos podremos ser sal y luz de un mundo que está en oscuridad, que está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De modo que entender la posición que en Cristo tenemos y lo que esto significa se hace altamente relevante. Amén. Dicho esto, me gustaría decirles que el propósito de todo agricultor al momento de sembrar una semilla es disfrutar del fruto o disfrutar de la naturaleza expresada de esa semilla que él ya plantó. Repito, todo el que siembra, que es agricultor, tiene el anhelo de recibir el fruto de esa semilla que él está plantando. En ese sentido, sabemos que si el agricultor quiere cosechar aguacates, él no va a sembrar mangos, sino que él, como sabio y entendido, sembrará una semilla acorde con el fruto que él está expectando recibir. Lo mismo sucede con nuestro Padre. Dios está llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Y la única forma de que este fruto pueda ser producido es si la semilla correcta es la que se cultiva. La única forma en la que la expresión madura del Hijo de Dios podrá verse en una generación es si éste es plantado dentro de nosotros que somos su iglesia. En este sentido, parece extraño, pero nosotros muchas veces en el día a día ignoramos este principio. Y nosotros estamos expectando recibir frutos de cosas que no hemos sembrado. Y violentamos todo este principio de la siembra y la cosecha. También es importante resaltar que ningún árbol puede producir un fruto que esté divorciado de la naturaleza de la semilla que le habita. Bueno, esto es lo que se establece en Génesis capítulo 1, verso 11, cuando dice que Dios le dijo a la tierra que produjera hierba verde. Dice fruto y que su semilla esté dentro de sí. A pesar de que la semilla es la última mencionada en este protocolo creacional, la semilla es la que determina la calidad del árbol que se va a producir y el fruto que ella va a expresar. Por tanto, si el agricultor está expectando recibir un fruto en específico, pues él tiene que ser bien selectivo al momento de sembrar la semilla. O sea que al punto de que él va a clasificar lo que él va a sembrar, él tiene que tener bien claro lo que él está buscando. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Para así poder encontrar la semilla que contenga el ADN que va a producir aquello que yo quiero que se produzca. Esta palabra semilla que se menciona en
Génesis capítulo 1, verso 11, es una palabra interesantísima, ya que de esta palabra semilla nacen como tal algunas terminologías como familias, genealogía, linaje, hijo, y de ahí es donde viene la famosa palabra simiente. El texto, entonces, en este sentido, nos muestra que si yo sembré la semilla incorrecta, no importa que esa semilla, si no es de acuerdo con el fruto que yo estoy esperando, aunque yo la riegue con agua, aunque a esta planta le dé el sol todos los días, aunque esta semilla nosotros la abonemos, ella no podrá producir nada que ya no esté delimitado o configurado dentro de su genética. En este sentido, entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que en la creación tenemos dos grandes árboles. Tenemos, número uno, el árbol de la ciencia del bien y el mal, que está tipificado en el libro de Génesis. También tenemos una representación del árbol de la vida. De alguna forma, esta creación está esperando de forma impaciente que se manifiesten los hijos de Dios. Esta creación está esperando que aparezcan los hijos de Dios que tienen unas características específicas. Y en eso me gustaría que usted preste atención. La creación no está esperando que aparezcan hijos configurados de forma local, porque la nacionalidad local del primer Adán no da la medida de lo que Dios está esperando. Dios no tiene ningún tipo de expectativas con este ser que opera en una mente reprobada, que opera en un entendimiento engañoso, que se ha alejado de su voluntad, que es incapaz de escuchar la voz de Dios, que es incapaz de sujetarse a la voluntad de Dios. Dios no tiene ningún tipo de expectativas en el primer Adán, porque Dios, como un buen cultivador, Él no tiene expectativas en esta semilla, porque ella no puede dar el fruto que Él está esperando. Por eso Génesis 3:15 dice que Dios dijo: yo voy a poner enemistad entre estas dos grandes simientes, una peleará contra la otra. Entonces, en este pleno siglo XXI estamos viendo dos simientes produciendo un sistema de cultura totalmente adverso el uno del otro. Tenemos una guerra de pensamientos, una guerra de conceptos, una guerra de ideas, una guerra de cultura. En este sistema estamos viendo cómo la filosofía que se engendra en cada uno de estos sistemas están batallando a ver quién se queda con el poder económico, quién se va a quedar con los sistemas de educación, quién se va a quedar con el sistema político, quién va a ser la simiente que influirá en las decisiones que desde el ámbito científico se van a determinar. Estas dos simientes están luchando completamente, pero antes de que esta lucha iniciara, Dios decretó el edicto final de cómo esto iba a terminar. Una simiente terminaría siendo destruida por la otra. Esta, que es la representación del primer Adán, que es la simiente local o lo que se produce acá, intentaría tocar a la simiente de Dios, que es Cristo. Sin embargo, Cristo, que no es de origen local, sino que es importado fuera de esta creación, es la simiente de Dios que terminará venciendo y aplastando todos los sistemas de este mundo. El fruto que se ve del árbol, entonces, es la evidencia, lo que pone de manifiesto la realidad de la naturaleza de la semilla que se sembró. Aunque parezca extraño esto, ambas semillas se parecen, porque son como el trigo y la cizaña. Están juntas, beben de la misma agua, aparentemente, reciben el mismo sol, pero la única diferencia entre una simiente y la otra se deja ver al momento de la siega. Cuando llegue el momento en que cada semilla tiene que producir el fruto, entonces sale la evidencia de cuál de las dos simientes es la que está gobernando. Usted debería de preguntarse, entonces, ¿en qué simiente me encuentro?
¿cuál sistema ideológico, político, cultural estoy yo representando? ¿Representa mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis negocios a la simiente local que podía ser exactamente representada en el primer Adán, que está perverso, que está caído? ¿O mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis negocios, todos son una encarnación de la simiente de Dios? ¿Qué gobierno está representando mi vida? Donde quiera que nosotros llegamos, nosotros estamos siendo embajadores de uno de estos dos sistemas. O somos embajadores de la muerte o somos embajadores de la vida. No existe tal cosa como el punto medio, no existe tal camino gris. O estás muerto o estás vivo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres cultivado por el Padre, que es el verdadero labrador, o tu padre, que es Satán, el sistema de perversidad, es el que cultiva la realidad de tu vida. ¿Qué te está definiendo? Están entonces claramente los hijos de desobediencia, que están representados en el primer Adán, y están los hijos de obediencia, que están representados en Cristo. Cada uno de estos, aunque se parecen, producen un fruto totalmente distinto. Número uno, el primer Adán produce un fruto para condenación. El postrer Adán, que es Cristo, produce un fruto desde una realidad de salvación. Número dos, cada uno de estos dos árboles o simientes se alimentan de acuerdo a la fuente de procedencia. El primer Adán se alimenta de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo lo que el sistema de este mundo produce es el alimento que engorda al sistema del primer Adán. El postrer Adán, que es Cristo, solamente se sustenta de todo lo que sale de la boca de Dios. El alimento que los sistemas de este mundo producen les repugnan. Él no los procesa, Él no los puede comer, pero no... Bueno, precisamente usando el ejemplo que usó la pastora la semana pasada, con el agua y el aceite. Es imposible que desde la realidad del aceite se pueda producir alimento para el agua, porque son incompatibles en cuanto a naturaleza. Ahora, nosotros muchas veces nos hemos engañado, porque nosotros creemos que desde el hijo de desobediencia podemos cultivar la imagen del Hijo de Dios. Adán, si usted está muerto, en usted jamás será vista o visto el fruto que la tierra está esperando que se manifieste. El texto que acabamos de leer menciona de que hay una vid verdadera. De forma implícita el texto te está diciendo que hay una que es falsa. El texto te está diciendo quién es el labrador de la vid que es verdadera. Dice que Dios mismo es el que labra la vid. De modo que te está diciendo en qué Dios invierte sus energías, dónde está el foco de su observación. Dios no está perdiendo el tiempo en las trivialidades que nosotros linealmente estamos envueltos. Dios está dado a la tarea de producir la imagen de su Hijo en esta creación. De modo que si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos que ser conscientes de la posición que tenemos para que sepamos cuál es el reino que estamos representando. Porque si no hacemos conciencia de esto, los sistemas llegarán y poseerán los lugares que nosotros como hijos de Dios debíamos de poseer. Cada uno de estos dos sistemas tienen su agenda dividida. El primer Adán solamente puede dar a conocer la realidad de su padre. Jesús dijo: yo no hago lo que quiero, sino que hago la voluntad de mi Padre. También le dijo a los escribas y fariseos: ustedes hacen la voluntad de su padre, porque son homicidas, amadores de la mentira. De modo que hay una expresión que distingue a cada uno de los dos árboles, y esto debiera de llamarnos a la atención, porque ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde se encuentran nuestras vidas? ¿Estamos reunidos en Cristo o estamos muertos aún en delitos y pecados?
¿Qué es lo que está determinando los pasos que estamos dando, las decisiones que estamos tomando? ¿Qué influye sobre nuestras vidas? ¿Qué agenda está delimitando los pasos que vamos a dar? ¿Estoy buscando yo pareja pensando desde el primer Adán? ¿O estoy tratando de reconocer en Cristo los vínculos que desde la eternidad se establecieron? Tenemos que hacernos estas preguntas, porque el asunto está en que cuando nosotros, estando en Cristo, estamos buscando fuera de Cristo cualquier cosa, quiere decir que no hemos entendido de que en Él estamos completos, que todas las cosas nos fueron dadas en Él. Los sistemas de este mundo no tienen nada para producir que pueda sustentar a la simiente de Dios, de modo que esto es algo que tiene que entenderse, esto es algo que tiene que incorporarse y algo que tiene que limitar por dónde vamos a caminar. La simiente de Dios, al igual que la simiente del primer Adán, portan un ADN en particular. El ADN es donde se encuentran inscritos todos los rasgos físicos que terminaron formando el ser que eres. Tu cuerpo terminó siendo formado a partir de una información genética que fue depositada por tu padre en el óvulo de tu madre. De modo que los hijos desde el momento de la concepción están completos. Lo único que esa plenitud va siendo descomprimida gradualmente de acuerdo con la necesidad que el momento va presentando. Por ejemplo, desde que el óvulo es fecundado, los pulmones del niño están codificados en el ADN. Sin embargo, no es hasta la semana 34 donde los pulmones recién aparecen o comienzan su proceso de maduración. Porque aunque estaban codificados en el sentido de que el niño estaba completo, en el momento que se necesitó, entonces aparecieron los pulmones. Esto sirve como una analogía perfecta para describir lo que pasa con nosotros en relación a los sistemas de este mundo. Romanos 8, 17 y 18 dice que la tierra está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este tema me tiene a mí muy pensativo, porque usted y yo estamos en Cristo, y en Cristo Colosenses dice que está reunida la total de la plenitud de la deidad. Así como en el ADN de tus padres estaba todo incluido, de modo que solamente fue cuestión de tiempo para que se manifestara, así también en Cristo, todo el que está reunido en Cristo está completo. Pero así como los pulmones se formaron o se manifestaron en el momento puntual, así se necesita que los hijos de Dios en este tiempo puntual aparezcan, porque esta creación está gimiendo con dolores de parto. Ya la creación no está creyendo en los sistemas de este mundo, ya no cree en los planteamientos políticos. ¿Por qué no creen en los planteamientos políticos? Porque la simiente local, que es corrupta, que es perversa, echó mano de los sistemas y dijeron: no creemos en la política. Apareció la simiente del primer Adán y echó mano de la razón, de la lógica, de la filosofía, y ya los hombres no creen en nada, al punto de que esta sociedad ha llegado al punto de creer en la relativización de la verdad. Ahora yo ya no creo en nada que esté establecido, porque todo lo que el primer Adán presentó como un modelo falló, no cumplió con la medida, no pudo cumplir con lo que estaba prometiendo, y esta creación está gimiendo porque se manifieste cada hijo de Dios que tiene esa vida por dentro, que está completo en Cristo. Ahora, ¿por qué nos estamos reuniendo en este lugar? Porque al igual que cuando el niño nace necesita recibir una palmadita para que los pulmones se activen, esta palabra de gracia es la que tiene el poder para hacerte entrar en conciencia de que estás completo, de que tienes que salir a los sistemas, de que no tenemos una fe de monasterio, porque la única forma en la que podemos o podremos impactar esta sociedad con una cultura que viene desde el cielo, con una cultura que no se produjo en nuestros hogares, es si entendemos nuestro origen, si entendemos la fuente de la cual provenimos. Si no entendemos que lo que nos sustenta no es el alimento del primer Adán, entonces seguiremos carentes, seguiremos teniendo miedo, y los sistemas de este mundo terminarán estableciendo cuál es la educación que se lleva a las escuelas, porque nosotros de alguna forma, de forma irresponsable,
hemos pensado, Radamé ahorita leyó algo, hermano. La iglesia no ha entendido cuál es su posición. Nosotros estamos en Cristo, estamos completos. Pero este sistema de teología cultural nos ha hecho anhelar escaparnos de este planeta. Nos ha hecho creer de que esto está perdido, y de hecho que lo está. Pero la tierra tiene sus expectativas única y exclusivamente en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos que se están mencionando en ese texto no son solamente personas que pertenecen a la familia de Dios, porque no dice que esté esperando la manifestación de los niños de Dios ni de los adolescentes de Dios. La palabra que se está usando ahí es la palabra yuíos, que se está refiriendo al hijo maduro, no solamente el que creció en la casa, sino el que está en pleno conocimiento de la herencia que ha recibido, y que desde esa posición gubernamental va a salir a gobernar y va a salir a tomar posesión de todo aquello que Cristo recibió, porque Jesús fue el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y en este pilar salgan, gobiernen los sistemas. Esto es lo que dice Daniel, que el reino de Dios sería un reino inconmovible. Pero tú necesitas ser sacudido por esta palabra. Tú necesitas entender que la vida de Dios que está en ti tiene el poder para transformar la oscuridad del sistema donde vives. No cambies el mundo, cambia tu pequeño mundo. Trata de ocuparte de tu propia realidad. Coloniza tu hogar. Que la vida de Dios que está impartida en ti sea una realidad que gobierne en tu casa. Que haya un pensamiento claro de hacia dónde van, por qué estamos haciendo esto. No tiren golpes a la aventura, porque ustedes están completos en Cristo. Ustedes no pertenecen a este planeta. Ustedes son de una cultura que es de arriba, y por tanto, desde esa realidad necesitamos gobernar esta creación. Yo no estoy hablando netamente de la tergiversación de los sistemas políticos, porque la palabra política como tal lo que significa es los asuntos de la ciudad. Puntualmente, usted y yo decimos que no nos importa eso, pero de hecho que sí nos importa, porque cada vez que aparecen las propuestas de inclusión, del lenguaje inclusivo en las escuelas, de la ideología de género, entonces estamos nosotros marchando, politizando, y muchas veces somos bala de cañón de algún sistema político perverso que toma las masas evangélicas, los convoca, y como los evangélicos solamente salen cuando este tipo de cosas suceden, ahí estamos nosotros. Pero tiene que haber una intención marcada, porque no sirve de nada que estemos completos. ¿De qué sirve que el niño tenga plenitud si al momento de que sus pulmones tienen que funcionar muere? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que tú estés completo si tu matrimonio se está echando a perder? ¿De qué sirve que tú estés completo cuando tú tienes ese vacío existencial por dentro del tamaño de Dios? ¿De qué sirve? Porque el producir el fruto que esta creación está gimiendo no tiene que ver con simplemente cantar, con que nos reunamos acá. Esto es simplemente un gimnasio aquí. Y uno de los miedos que tengo es precisamente que usted crea que todo lo que tiene que ver con la iglesia está circunscrito a esta realidad que tenemos martes y jueves. Pero yo necesito que Samuel en el negocio, que Diorgi en Sedimá, que Ived en aduana, que Osvaldo en la contabilidad, que Gina en los negocios, que cada uno de nosotros sea luz del ecosistema donde ha sido puesto. Que seamos luz. Que nuestras vidas puedan expresar la cultura de donde provenimos. Pero lamentablemente el caso, como hablamos el jueves, no nos quieren. Radamés contaba que él fue a buscar el día que teníamos la actividad del teatro la máquina de palomitas prestada, y le dijeron a él: ¿ustedes son evangélicos? Radamés dijo: sí. No le querían prestar ni alquilársela, no se la querían alquilar, porque dijeron: son unos charlatanes todos. Nosotros no podemos permitir que esa sea la etiqueta que nos defina.
Pero no porque nosotros simplemente queramos ser superiores. De hecho, que engendramos con un genoma que es superior a todas las especies de este mundo. Aunque suene prepotente, usted y yo somos hijos del dueño de este universo. Somos hijos del Rey. Entonces, la vida que debe de caracterizarte no es la vida de un perdido, ignorante, que no conoce la posesión de la herencia que ha recibido, sino que tu vida y la mía debe de ser un reflejo del reino al que representamos. Tú eres embajador. Por tanto, debes verificar las conversaciones que tienes con tus amigos. ¿Qué es lo que se platica cuando tú no estás en este círculo? ¿Qué música consumes cuando no estás en este círculo? ¿Cuáles son los círculos que visitas cuando no estás en este círculo? Porque de nada nos sirve que lleguemos acá, escuchemos todo esto y que al final salgamos a revolcarnos con los sistemas. No sirve de nada. No sirve de nada. Jesús dijo que no simplemente los que estén en mí, sino los que permanezcan en mí llevarán frutos. Y una cosa es que nosotros estemos en Cristo y otra cosa es que Cristo esté impartido en nosotros. Porque el primer Adán, escuche esto, estaba en el ámbito donde la vida estaba, pero la vida que estaba en el ámbito no estaba en él. Entonces el hecho de que nos reunamos como iglesia, no todos los que se reúnen como iglesia son iglesia. Porque lo que va a evidenciar que tú eres hijo de Dios no es tu apariencia, no es que cante ni que levante las manos, es el fruto de justicia. Entonces, ¿qué economía representas? ¿Qué representas? Santa Epa. ¿Qué vamos a hacer? Me siento indignado cuando el día de ayer yo voy a una peluquería a recortarme y yo encuentro a unos jóvenes contemporáneos míos todos diciendo que la política es perversa y no es mentira, que tal vez están corruptos todos los sistemas de este mundo, pero ese tipo de comentarios desde esa posición no nos sirve, porque desde una plataforma denunciar no es lo que resolverá el problema. Para eso tenemos a los medios de noticias de la oposición que siempre están denunciando la corrupción, pero al final lo que va a hacer que esto cambie es que nosotros mostremos un modelo referente de a qué se parece lo que nosotros estamos hablando. Yo le decía a este muchacho, le decía, hijo, porque él estaba criticándolo todo y yo llegué a un momento que ya me sentí indignado y dije, príncipe, es que y él terminó concluyéndome, esto no lo arregla nadie, esto nada más es Cristo que lo arregla. Y yo dije, sí, príncipe, es verdad lo que tú me estás diciendo, pero esa postura la conozco ya conozco ese sistema perverso, que quiere decir que la iglesia le tiene miedo a este sistema que está torcido, que quiere decir que la iglesia tiene que ser sacada del planeta de forma repentina, oscura, sin que nadie se dé cuenta, porque la iglesia no tiene el poder de enfrentar la oscuridad, la adversidad y la mentira que se está moviendo en este sistema. Pero la realidad es que Cristo y la iglesia son una misma cosa. No hay forma que los sistemas vayan en contra de la iglesia y que salgan bien parados. Jesús es la piedra del ángulo, que si él cae sobre los sistemas los destruyen, y si los sistemas de este mundo caen sobre él también terminarán destruidos. El problema no es en los que somos verticalmente, sino en el entendimiento que expresamos en nuestras vidas de forma lineal, porque nosotros pensamos que estar en ciertos ambientes donde los que están no son creyentes nos vamos a corromper. Tenemos una fe de monasterio, parecemos homosexuales en el sentido de que solamente queremos estar reunidos con los que se parecen a nosotros, solamente queremos estar en los ambientes donde la gente aplaude lo que yo digo, y no queremos estar en los ambientes donde las decisiones se están tomando. Pero esas decisiones no se van a tomar por gente que llegue allí diciendo que somos hijos de Dios. Necesitamos gente
que levante propuestas a niveles locales, a niveles de la educación. Necesitamos gente que colonice los sistemas científicos, que de nosotros tienen que salir lo mejor de lo mejor, de lo mejor. De algo tiene que servirnos tener la mente de Cristo. Porque si tenemos la mente de Cristo simplemente para tener las dos santas cucarachas jugando ping pong, entretenidos, discúlpeme que suena duro, pero tengo que decirlo. Porque para nosotros el ser hijo de Dios consiste en que toquemos este asunto, que toquemos este asunto, que nos paremos desde aquí, que silbamos aquí en este ambiente, pero no estamos entendiendo que muchas veces nuestras familias se están perdiendo, que nuestros amigos se están perdiendo, que el que está al lado tuyo está sumergido en una oscuridad y tú eres luz de ese mundo. Tú eres luz. Y me duele ver que nos tilden de ignorantes, que nos tilden de incompetentes e ineptos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios que conoce lo más profundo de Dios. ¿Y cuál es el problema entonces? Que nosotros hemos confundido el trabajo de Batman con la realidad de nuestra asignación en esta tierra. Y estamos muy entretenidos haciendo negocios, estudiando, haciendo familia. Se parece a lo que dijo Jesús: se estarán casando y darándose a casamiento. Y el problema no es ni siquiera que se casen ni que no hagan negocios. El problema es que la iglesia, por percibir relevancia, muchas veces empeñó su identidad. Y nosotros estamos coqueteando con los sistemas. Y por recibir los aplausos, el plato de lenteja del sistema, hemos empeñado nuestra posición de hijos de Dios. Si ya ni siquiera la gente nos quiere escuchar, no nos quieren escuchar. Y voy a concluir con esto. Nosotros somos los únicos que creemos, como le decía Radamés el jueves, que José llegó a gobernar la tierra de Egipto simplemente con gavias en los abanicos, hablar 2 o 3 lenguas y decir: así me dice Dios. De hecho, la Biblia ni siquiera relata nada de eso. José llegó, dijo: miren, esto es el asunto, esto y esto, y se acabó. Pero si José, estando en las sombras de lo que había de venir, tuvo el poder de, siendo un esclavo, ser ascendido a la posición del mayordomo de la casa de Potifar. Pero su ascensión no era porque él era el niño lindo de la casa, sino porque él hacía todo con excelencia. Entonces a nosotros no nos caracteriza la excelencia. Todo es buche y pluma, mucho cuento. Pero al final, en nuestras vidas prácticas, cuando se arman los boicots de las empresas, nosotros somos los primeros que estamos armando los boicots. Nosotros somos los primeros que llegamos tarde. Nosotros somos los primeros que no cumplimos con las asignaciones. Eso es, y esa es la cultura que representa el reino de donde venimos. No, eso es falta de entendimiento. José terminó administrando los graneros de Egipto. Y quiero ponerle esto en perspectiva. Egipto era una potencia del mundo. Y solamente José, dicho por el faraón, tenía la capacidad de resolver dicho problema. Pero ¿por qué él tenía esta capacidad? Pensemos en el problema. Tenemos Estados Unidos, trayéndolo al siglo XXI, que tiene que calcular no solo la comida de los 300 millones de habitantes que ellos tienen, sino que tienen que calcular comida para los próximos 7 años de 7 billones de personas. Hay más ahora ya. 7 billones de personas que tenemos en el planeta. Tienen que calcular la tasa de natalidad de su país, de los países de alrededor, la tasa de mortandad que hay en los países, cuánta comida nos vamos a comer durante estos 7 años, y no solo eso, que vamos a guardar para venderle a todo el que venga. ¿Ustedes creen que eso es el trabajo de un inepto que no entiende? Ese es el trabajo de un entendido. Y yo no espero levantar orgullo en usted, porque al final el texto dice que lo único que nosotros hacemos es llevar los frutos. Estas son características que representan la vida en la que nosotros estamos unidos y anclados.
Nosotros somos hijos de Dios. Y si José en las sombras pudo hacer eso, cuánto más nosotros, estando en la sustancia misma de las cosas. Radamés decía ahorita que se está levantando una cultura que va a trastornar y transformar el ambiente donde vivimos. Usted tiene que determinar en qué ambiente usted está. O en la levadura del sistema que corrompe para muerte, o en la levadura del reino de Dios que transforma para vida. ¿Qué te caracteriza cuando llegas a los ambientes? ¿Te caracterizan los problemas? ¿Te caracterizan los chismes, las enemistades, los pleitos? Tú debes ser un pacificador. ¿Tú quieres saber por qué la gente va a contarte los chismes a ti? Ustedes se acuerdan el ejemplo de Lizzy el domingo. ¿Se acuerdan, verdad? El aceite solo va a ser comunión con el aceite. Entonces te van a contar los chismes porque tú eres un chismoso. Porque yo voy a decir, como yo le digo a mi esposa, ¿y por qué no me los cuentan a mí? ¿Por qué no me dicen nada a mí? Bueno, tal vez yo tengo la cara amarrada, no sé. Y no es que tal vez no lo intenten. El asunto es que tú lo vas a hacer la primera vez. Pero inmediatamente cuando tú no encuentres sociedad conmigo, la próxima vez tú no vas a venir donde mí. ¿Tú quieres saber por qué tú chocas con todo el mundo? Porque el problema no está fuera de ti, eres tú el problema, papi. El lío eres tú. Eres tú, güey, no es otro, eres tú. Esta realidad del reino de Dios al que representamos, esta cultura de vida que tiene que traducirse en acciones diferentes, tiene que tocar nuestros matrimonios, tiene que tocar la familia, tiene que tocarlo todo. Pero lamentablemente el caso con un grupo de personas que no hemos entendido que el reino de Dios no se circunscribe solamente a estas paredes, sino que el reino de Dios es donde quiera que Dios gobierne, y Dios gobierna donde quiera que sus hijos están. ¿Me sigue? Dios gobierna donde quiera que sus hijos están. El asunto está en que si sus hijos están todavía andando en pañales como Peter Pan, la creación te dice, hey, te parece, pero todavía no. Tienes el ADN, pero todavía no. Y por alguna razón nosotros no logramos ver en nosotros lo que la creación misma ha podido identificar. Somos hijos de Dios. Esto no puede ser una frase de cliché. Somos hijos de Dios. Somos ente de transformación. Somos embajadores del reino inconmovible de los cielos que está entre nosotros. No que será una realidad futura, está entre nosotros, nos habita. Ese es el reino que representamos. Somos embajadores de ese reino. Oh, amada iglesia. Oh, amada iglesia. Nosotros necesitamos ser duramente confrontados por la palabra de Dios. Jesús dijo que el que lleva fruto será limpiado por el Padre, pero solamente la palabra tiene el poder para limpiarnos. De hecho, que Cristo lavó la iglesia. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad milimétrica de abrir allá en el fondo un bisturí donde está la hiel del problema. Y oro a Dios para que esta palabra te sacuda, que no te deje dormir. Oro porque los que están muertos reciban vida de Dios, reciban la vida de Dios, que puedan abrir los ojos. ¿O qué crees? ¿Que el que está muerto va a entender lo que estás haciendo? Señores, Dios no tiene la intención de hacer discípulos con muertos. De hecho, escuchen esto que les voy a decir. Jesús dijo que el que no ha nacido del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar en él. Se lo voy a traducir en el siglo XXI. Cuando la simiente del primer Adán te ve humillarte, para esa simiente, digo humillarte en el sentido de reconocer que te equivocaste,
algo bastante práctico. Esa simiente dice que tú eres un ridículo. Cuando la simiente del primer Adán te ve pedir perdón porque heriste, porque perdiste los estribos, esa simiente dice que tú eres un estúpido. A mí no me lo hace. Porque esa simiente ama al que lo ama. Esa simiente da al que le da. Señores, hasta los hijos del diablo aman a los que los aman. El amor de Dios está en otra frecuencia. Y eso debiera de caracterizarnos. Esa debiera ser la cultura. Que nos etiqueten, que digan, míralos donde vienen. Los que aman a los que no se lo merecen. Los que perdonan a los que no tienen la capacidad de devolverle las deudas que contrayeron con ellos. Claro, pero es más fácil para ti sentirte contento porque Dios te perdonó en Cristo 200 millones de dólares. Pero tu hermanito te debe 10 pesos dominicanos y ese pobre infeliz lo tienes tú crucificado ahí. Y de ahí no te me vas hasta que no me pague. Y hablamos de la gracia de Dios. Pero eso de la gracia de Dios es buche y pluma, mucho cuento. Porque cuando me toca medir a mi hermano que me falló, la gracia protocolar, la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y dicen por ahí, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y, ¿what? Y da. Pero yo espero que esta palabra te confronte. Y no solo a ti. Esto me tiene a mí que no me está dejando dormir. Y le contaba a Radamés que esto me ha hecho más consciente de la responsabilidad que tengo como padre, como esposo, como amigo, como negociante, como empresario, como usted me quiera ver. Porque ya sé que todo lo que haga, de palabras, de hechos, todo es para la gloria del Señor. Por eso la excelencia tiene que caracterizar todo lo que hacemos. ¿Qué marca distingue tu vida? ¿Qué te caracteriza? ¿Qué? Eso es una pregunta que yo quiero que te analices. Yo no quiero que se quede cargando el internet ahí. Que pienses. Y cuando la esposa te ofenda, o el esposo te ofenda, o el amigo te ofenda, usted no venga con el cuentazo de que fue él que te provocó. Eso lo hemos dicho 17 veces. Al final, cuando la esponja la meten en el agua y tú le haces así a la esponja, ella no bota vinagre. Ella bota de lo que está ¿qué? Llena. Yo no vi a María diciendo, de hoy para adelante soy ateo. Estos hijos del diablo me crucificaron a mi hijo. Piensen, su madre viendo a su hijo que no partía un clavo, no tiraba una piedra. Y estos fatales se lo mataron. Ella no dijo que iba a ser atea de ahora en adelante. Y murió de la forma más atroz Jesús. Pero tú y yo, justificando, porque a veces lo que queremos es engañarnos, fue él que me hizo reaccionar, o ella que me hizo reaccionar. Los que me conocen de cerca saben, y eso lo hemos discutido bastantes veces. El problema no está fuera de ti, papi. Mami, no está fuera. El problema no es el ecosistema donde estás, eres tú. Porque donde la luz llega, las tinieblas ceden. Ceden. ¿Por qué las tinieblas siguen gobernando donde tú estás? Bueno, es que tú eres del mismo coro, pai. Tú eres el mismo que celebra los chistes picantes. Tú eres del coro. Somos todos igualitos. Entonces al final, que esta palabra nos limpie y que podamos entender que representamos un reino que es superior en todo el sentido de la palabra, en pensamiento, en ideas, en filosofías y en cultura. Es superior el reino de Dios. Por tanto, la cultura o lo que se ha automatizado en nuestras vidas debe de ser superior. Superior en todo. Como decía Víctor anoche, el que duerme en la marquesina no te hace carro. El
El que tú estés aquí todos los jueves y los domingos, si no estás produciendo el fruto que tienes que producir, papi, tú te la simiente que no es. De hecho, que Jesús dijo que el trigo y la cizaña se congregaban juntos. Yo le voy a poner un chin de picante, eran evangélicos los dos. Y los dos se veían el mismo mensaje. Pero al final la diferencia está en el fruto. El fruto. La cizaña es muy enguida, derechito, con el pecho alto. El trigo termina cediendo por el peso del fruto que carga. ¿Qué eres? ¿Trigo o cizaña? No tienes que decírmelo. Examínate. Por sus frutos no te vamos a conocer, te conocemos. Te conocemos por tu fruto. Iglesia, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha concedido. Nosotros estamos en la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Nuestro Padre es el labrador. Nuestro Padre es el labrador. Los sistemas de este mundo no tienen nada para darte. Si bebiste de las fuentes que saltan para vida eterna, no vas a tener necesidad de beber del agua de Egipto. Si comiste del pan de vida, no vas a tener necesidad de comerte del pan añejo, rancio y pasado que los sistemas están produciendo. Tú eres respuesta de Dios para este tiempo. Tú eres emisario de una cultura superior. Tú representas el reino de los cielos. Tú eres embajador de una supracultura. Tú estás por encima de los sistemas, no porque simplemente perteneces a un grupo de forma genealógica. Fuiste engendrado no por carne ni sangre, ni por voluntad de varón. Tú eres hijo de Dios porque la simiente de Dios te habita. La simiente de Dios circuncidó el pecado de ti. Ya no estás en el pecado, fuiste movido al reino de su Hijo amado. Por tanto, debemos andar con la altura de la posición que hemos recibido. Andemos como hijos de luz, andemos como es digno del llamado que hemos recibido. Somos respuesta, somos respuesta. No todo está perdido. La creación anhela que se manifieste esa medida de gracia que tienes. Ellos están esperando que tú aparezcas. Ellos están esperando que la vida que está en ti se deje ver, que colonice los sistemas, que salgan las mejores propuestas de los hijos de Dios. ¿Pero por qué de nosotros? Porque tenemos un genoma incorruptible. Los sistemas de este mundo no nos pueden tocar, no pueden penetrarlos. Y cuando lo hacen es por la ignorancia que opera en nosotros, que no hemos entendido la posición que tenemos y que cambiamos la herencia para comernos las algarrobas del sistema. Terminamos vendiendo a Cristo por un plato de lenteja. Pero es tiempo de que los hijos de Dios despierten del sueño. Es tiempo que despierten del sueño, que despertemos del sueño, que salgamos a los sistemas, que nos involucremos. No cambies al mundo, cambia tu pequeño mundo. No quieras colonizar a Jerusalén, colonizarlo con fines de la tierra. Tu casa primero, tu casa primero. Padre, gracias, porque somos respuesta, porque somos respuesta, Dios. Gracias porque somos respuesta, Padre. Gracias porque el fruto que se produce en nosotros es el fruto conforme a la naturaleza que hemos recibido, Dios. Señor, permite que por tu Espíritu los que están muertos, operando en el primer Adán, en el hijo de desobediencia, puedan ver la luz. Y que los velos sean caídos, que la unción que opera en nosotros, que pudre los yugos, le permita ver, Dios, que puedan ver de que están siendo llamados a la libertad gloriosa de los hijos tuyos, Señor. Que puedan ver que este sistema no tiene nada para ofrecerle, que todo lo que el sistema ofrece es engañoso y es para distraer el fruto incorruptible de la vida que hemos recibido. Padre, gracias. Padre, muchas gracias. Gracias por esta generación que asume la posición que ha recibido. Gracias porque tu palabra nos circuncida, Dios. Porque tu palabra nos lava. Tu palabra nos hace tomar posesión de la herencia entre los santificados. Porque tu palabra, Dios, tu palabra abunda en nosotros.
porque tu palabra abunda en nosotros. Tu palabra abunda en nosotros. Padre, gracias. 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 Gracias, Padre. Gracias porque esa plenitud comienza a ser descomprimida en esta generación. Gracias porque esa plenitud que tenemos de forma vertical comienza a verse de forma horizontal. Padre, gracias. Gracias. Amada iglesia, que la paz, la gracia y el gozo que es en Cristo Jesús sea una realidad latente en nuestras vidas. Que no sea una expresión de cliché ni el nuevo saludo, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Bendecidos estamos en Cristo, iglesia.